el doctor Carl Corker, investigador y académico del Instituto de Estudios del Niño de la Universidad de Toronto de Canadá. Les quiero contar que él, dentro de su carrera académica, se destaca por ser profesor de Psicología Aplicada y el Desarrollo Humano. Su investigación se ha centrado principalmente en los servicios integrados para la primera infancia de la comunidad, incluyendo el cuidado infantil y preescolar, así como la crianza de los hijos y la participación de los padres en las escuelas y otros servicios. Su investigación actual examina las políticas y prácticas dirigidas al desarrollo de la autorregulación y social en los entornos de aprendizaje temprano. Quiero dejar con ustedes esta mañana al doctor Carl Corker. Hola. I'm so happy to be in Chile and Antofagasta. It's my first trip to Chile. Este es mi primera visita a Chile y a Sudamérica, pero quisiera decirles que mi familia ha estado aquí. Mis padres, cuando jubilaron hace 30 años atrás, viajaron por el mundo, y Chile fue uno de los... Después algunos de mis hijos viajaron en Sudamérica, incluyendo Chile, y mi hijo, que ahora tiene su propia familia, tomó fotos de Antofagasta y de la región y las llevó a casa, y una de esas fotos ahora se encuentra ubicada en nuestra casa, así que yo realmente considero que esto es casi como volver a casa ahora. Quisiera decirles, Rodrigo mencionó que no se sentía bien hablando en público, y yo también tengo que decir que yo soy una persona muy tímida, y por lo tanto el hablar en público no es algo natural para mí. Si mi esposa estuviese aquí, que también es mi colega, a ella le encanta hablar en público. Quizás sea porque ella proviene o conoce francés, ahora es profesora de kinder, es investigadora, y ella les podría hacer una presentación muy activa, pero yo soy más bien tímido y callado, pero sepan ustedes que mi corazón está muy comprometido con esto. Me impresionó muchísimo las historias, la historia que escuché de los oradores que hablaron antes que yo. Es increíble lo que ustedes están haciendo aquí, y es un tremendo honor para mí estar aquí en Chile, en Antofagasta, para compartir el entusiasmo de lo que ustedes están haciendo aquí en esta región. Y es impresionante que los diferentes sectores se están reuniendo, los estados, el estado, diferentes organizaciones, asociaciones industriales, las mineras, todo eso resulta ser muy impresionante. El hecho de que ustedes estén creando sociedades exitosas, equitativas, para asentar los cimientos de la primera infancia. Yo creo que todos estamos comprometidos con eso. Ahora, el título de la charla sugiere que en Canadá contamos con modelos exitosos, y yo no quiero decir que poseemos modelos exportables, porque nosotros pensamos que ni siquiera los modelos que tenemos son perfectos para nosotros. No, tenemos que mejorarlos, tenemos que idear ideas novedosas, ir superando problemas, y a eso me quiero referir. Tenemos las mismas preocupaciones que ustedes, tenemos las mismas ideas. Lo que queremos es que todos los niños participen de estos servicios. Queremos integrar los servicios para que sean más potentes y para poder crear mayor equidad y justicia para todos. Pero nosotros solamente hemos avanzado un poco en ese camino, y creo que tenemos mucho que aprender de ustedes. Yo sé que ustedes cuentan con muchas iniciativas nacionales e iniciativas a escala local, y básicamente se trata de ir escalando esas ideas, tanto aquí como en Canadá. Y quiero entonces compartir con ustedes las experiencias de cómo nosotros hemos trabajado en función de eso en Canadá. La presentación de hoy, en primer lugar, quisiera hablar brevemente acerca de Canadá, y más adelante voy a hablar en mayor detalle
acerca de 2 de nuestras provincias en Canadá. Nosotros tenemos 10 provincias en Canadá y cada una de ellas posee sus propios programas educacionales y sus propios programas de educación para la primera infancia. Yo voy a ser bastante modesto en cuanto a nuestros programas de educación para la primera infancia, porque en el pasado hemos tenido grandes brechas en cuanto a lo que hemos hecho, pero estamos tratando de superarlas para poder ir mejorando, y por lo tanto voy a hablar acerca de una introducción a Canadá y después voy a pasar a hablar en mayor detalle acerca de lo que sucede en esas 2 provincias. En primer lugar, quisiera hablarles un poco acerca de la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Toronto. Toronto es un lugar realmente muy entretenido donde uno puede vivir debido a la tremenda diversidad de nuestra población. Más de la mitad de los habitantes de Toronto son en este momento inmigrantes. Y yo también soy un inmigrante a Canadá. Hace 45 años que emigré a Canadá proveniente de Estados Unidos. Más de la tercera parte de los residentes de Toronto hablan un idioma que no es en inglés en sus hogares, y por ende hay prácticamente el mismo número de familias que hablan español en sus hogares como familias que hablan francés. Y por lo tanto, el vivir en este tipo de sociedad en este momento en Canadá resulta ser algo muy de gran interés para mí y para mucha gente, porque estamos abiertos a muchas ideas que provienen de otros lugares, y por lo tanto no solo pensamos en lo que estamos haciendo, sino que también apreciamos lo que sucede en el resto del mundo. Ahora, para personalizar la introducción a Toronto, este es mi hogar en Toronto. Esta es una foto que tomé hace 2 semanas atrás. En la parte inferior izquierda, ustedes pueden apreciar que hace 2 semanas se estaban poniendo rojas las hojas, pero ahora ya se cayeron todas las hojas, y en 2 semanas más seguramente mi jardín se va a ver como la foto que aparece en la esquina superior derecha. Hace un par de semanas atrás, cuando todavía había buen tiempo, me fui en bicicleta a un mercado local. Estaba investigando a Chile y probé una deliciosa empanada. Y ustedes pueden apreciar que el café al cual entré es de propiedad de chilenos que viven ahí. Ahora vamos a hablar de Canadá. Canadá es el segundo país más grande del mundo en términos de superficie, pero no tan grande en términos de su población. Nosotros solamente tenemos 35 millones de habitantes, que quizás es el doble de la población de Chile. Y por lo tanto no somos un país tan grande en términos de población. Contamos con 10 provincias, como señalé, 3 diferentes territorios, y las 2 provincias más grandes en cuanto a su superficie y en cuanto a su población son Ontario y Quebec. Y ustedes pueden apreciar que Toronto está ahí abajo en la esquina inferior derecha. Ahora, algo interesante de Canadá es que prácticamente el 90% de la población vive a 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Quizás el clima sea mejor en la parte sur de Canadá, pero nosotros básicamente vivimos al lado de ese elefante, como decimos nosotros, en términos de nuestra asociación con nuestro vecino del sur. Ahora quisiera hablar acerca de la educación canadiense, desde jardín infantil hasta el 12º año. Lo primero que quisiera señalar es que el kinder en Canadá, en Ontario en términos generales, forma parte de todos los sistemas escolares, forma parte del sistema de educación. El kinder se ubica en las escuelas, como parte de las escuelas, y por lo tanto forma parte de lo que esperan poder utilizar los apoderados cuando los niños cumplen la edad
necesaria, y por lo tanto la tasa de participación en los kinders en Canadá es del 98%. El 98% de los niños asisten al kinder, a pesar de que no es obligatorio, pero desean enviar a sus niños a la escuela y por ende desean también enviar sus niños al kinder. El sistema educacional a niveles superiores ha tenido muy buenos resultados en pruebas internacionales, y esa quizás es una razón para pensar en qué está haciendo Canadá y dónde nos está yendo bien. Nos va muy bien en cuanto a pruebas y en cuanto al trabajo académico. Ahora, otra razón por la cual ustedes tienen que considerar cuando piensan en qué hace la educación canadiense es que nosotros enfatizamos mucho más que el aprendizaje académico. Nosotros también enfatizamos la idea de ciudadanía, el vivir en armonía, el aprender a desarrollar al niño a plenitud. Y por el niño a plenitud nos referimos a todos los aspectos del desarrollo del niño y cómo todo eso está vinculado, todos los diferentes aspectos que van desde lo social a lo físico, a lo emocional. Todo eso tiene un impacto sobre el aprendizaje, y el aprendizaje también tiene un impacto sobre la parte emocional, social y sobre la salud física, y todo eso desde luego también se relaciona con las oportunidades más adelante en la vida. Pero este énfasis no solamente se encuentra en la educación de la primera infancia, sino que forma parte de nuestro sistema escolar en general. Ahora, algunas palabras acerca de la educación de los programas de educación para la primera infancia y los programas preescolar. Nosotros pensamos que esto va aunado a los programas de cuidado infantil, de apoyo a las familias, y a eso nos referimos como programas para la primera infancia. Y todos los programas poseen sus propios programas de cuidado y educación de la primera infancia. Como señalé, todas las provincias poseen jardines infantiles que son gratuitos y a donde asisten prácticamente todos los niños, pero los programas de jardines infantiles están desconectados y no abarcan a todos los niños. Entonces hay un buen cuidado infantil que no solamente se trata de cuidar a los niños, sino que también son de índole educacional, pero también hay otras posibilidades para los apoderados o los padres que trabajan. Existen programas de apoyo familiar, pero como dije, no todos los apoderados utilizan esos programas y por lo tanto tenemos una serie de servicios que están un tanto desfragmentados. Ahora, todas las provincias sí poseen salud universal financiada por el Estado, y por lo tanto los niños están cubiertos por un sistema de salud universal que ayuda a mantenerlos saludables, y además todos los estados tienen programas de apoyo a los apoderados, y esto permite que los padres que trabajan puedan quedarse en sus hogares durante el primer año después de que nace un niño o niña, y por lo tanto no necesitan llevar a ese recién nacido a una institución para que los cuiden mientras ellos trabajan. Esas son las instituciones en Canadá. Ahora, yo lo que señalé anteriormente es que en Canadá, debido a que somos tan diversos y que tenemos tantos inmigrantes, yo creo que tenemos por naturaleza un enfoque muy internacional. Además, somos un país pequeño en términos relativos y por ende nuestra investigación no es tan rica como la investigación que proviene del Reino Unido o de Estados Unidos. Ellos sí realizan grandes investigaciones y por lo tanto tenemos que considerar a escala internacional lo que está sucediendo, y esto lo hacemos de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros observamos lo que sucede en los países nórdicos, en Finlandia, en Suecia, para determinar cómo se verían los programas ideales para la primera infancia, para los niños de entre 0 a 6 o 0 a 8, y esos programas son educacionales, brindan cuidados. A esos países les va sumamente bien en los logros educacionales posteriores y en lograr una sociedad equitativa. Así que nosotros miramos hacia esos países con envidia, pero estamos empezando desde un punto de partida diferente. Nosotros tenemos programas desconectados, fragmentados, y por ende le prestamos atención a otros países. Miramos hacia la investigación que se realiza en Estados Unidos, hacia la investigación que se hace también en Gran Bretaña.
nosotros también miramos a Latinoamérica, los datos que se producen ahí acerca de los programas para desarrollar al niño por completo y cómo la salud y el aprendizaje van de mano en mano. Miramos a muchas fuentes internacionales para poder entender el desarrollo humano y el desarrollo temprano. Entonces no estamos solamente mirando los programas educacionales, estamos mirando la ciencia del desarrollo humano. Tengo colegas en la Universidad de Toronto que estudian la interacción de la genética y el medio ambiente, el entorno. Y algunos de estos estudios tenemos, por ejemplo, las moscas de la fruta y cómo se comportan y cómo sus genes son controlados y cómo controlan el comportamiento. Pero hay descubrimientos que nos están ayudando a entender cómo los niños tienen un código genético que se empieza a desplegar y es cambiado por el entorno, cambia de maneras que nosotros no comprendíamos hace 40 años cuando yo estaba en el colegio, y cómo eso se mantiene con el niño y se queda con él por el resto de su vida. Entonces estamos mirando datos internacionales en el desarrollo humano. Acá tenemos un ejemplo del tipo de investigación donde estamos mirando a lo que muestra que es del Reino Unido, y este es un estudio a gran escala muy bien hecho que investiga la calidad de los preescolares y cómo eso podría afectar al niño más tarde en la edad estudiantil. Entonces, este gráfico muestra cómo los niños, cómo les está yendo en la autorregulación y también en las habilidades sociales en diferentes niveles de edad. Empiezan a ver si acaso esto tiene una mala calidad, mediana o alta calidad. Es la blanca. Amarillo, mala. Naranjo, mediano. Blanca, alta. Entonces el gráfico amarillo es la educación preescolar mala. Naranjo medio y alta es la blanca. Entonces para la autorregulación vemos que acá para la educación preescolar autorregulada es mucho menor que para las que son de alto nivel. Los niños que fueron a las escuelas de bajo nivel no son tan autorregulados. Los niños que fueron a escuelas de mejor calidad tienen una mucho mejor autorregulación. Y la autorregulación es algo que para nosotros es muy interesante en Ontario porque es parte de todo el niño, es parte de su ser. La autorregulación es la capacidad de poder controlarse a sí mismo, de poder inhibirse, no hacer cosas que no se deberían hacer. Por ejemplo, simplemente enfocar la energía cuando se puede hacer, ser flexible, tomar atención. Todas estas cosas es lo que llamamos la autorregulación. Y estas capacidades son importantes para el aprendizaje porque son súper importantes. Y si uno no puede dejar de tomar Coca-Cola, por ejemplo, uno engorda. Y eso no es bueno. Si uno se autorregula, uno va a controlarse a sí mismo en lo que es salud física, aprendizaje y actividades sociales y emocionales. Entonces, miremos este gráfico, muestra que la calidad de los programas preescolares afecta a las capacidades de los niños años después acerca de su autorregulación. Es increíble. Y acá tenemos una cifra de mis estudiantes de posgrado, que es ecuatoriana, y hicieron este gráfico y él escribió un paper para este libro. Y esto muestra que en la salud y el aprendizaje son altamente correlacionados en todos los países. Y la línea azul muestra la tasa de mortandad infantil. Estos son los niños que se mueren antes del primer año de vida. Esta es la línea azul. Y esta línea roja son los datos creo que de un estudio de la UNESCO del 2008 que muestra las tasas de alfabetismo en los niños mayores. Y lo que podemos ver es que la baja mortandad infantil va con la baja lectura, y la baja lectura se correlaciona con una alta mortandad infantil. Entonces Guatemala, Paraguay no les está yendo muy bien en esto. Y ya sea el que sea el héroe en la salud
Esas cosas van de mano en mano. Y a los que sí les está yendo mejor en tanto lo que es la lectura y la mortalidad infantil, tenemos Chile y Cuba. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? ¿Cuáles son sus secretos que tienen acá? ¿Qué hacen para poder reducir la mortalidad infantil? ¿Qué hacen para poder mejorar la lectura? Comparado con nuestros otros países latinoamericanos y sudamericanos, quizás ustedes ya tienen la respuesta, porque yo no me la sé. Pero ¿qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Cuba? Cuba puede estar teniendo éxito en la base del éxito económico, por ejemplo. ¿Puede ser o no? Porque Cuba no es un poder económico, no es una potencia que digamos, pero hay otra creencia acá que es parcialmente los programas que tiene Cuba para todas las comunidades, para todas las familias. Y tienen algo que se llama los policlínicos. Y estas son clínicas en todas las comunidades que tienen un personal de profesionales muy bien dotados, incluyendo médicos, enfermeras, pero esta clínica también tiene una función educacional. Y gran parte de estas clínicas están dentro de la distancia a pie de las familias, o sea, están cerca de las casas. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos que los padres se interesen en la educación primaria para la primera infancia? Es tan simple como que van a una clínica por propósitos médicos y les cuentan de la educación ahí mismo. Y quizás eso sí les funcione. Entonces, Alfredo cree que los policlínicos son parte del secreto que tiene Cuba. Y ellos ofrecen este tipo de servicio integrado para la salud y el aprendizaje y el apoyo social. Y están tratando de pensar hacer algo así en Canadá también. También tenemos el desarrollo humano y la ciencia, la base científica que hay para poder apoyar al niño y para los programas de primera infancia. Y esta diapositiva muestra que las experiencias interaccionan con los factores genéticos a través de una área nueva que se llama la epigenética para estar bajo la piel de los niños, para poder llegar a la biología del niño en términos de muchos sistemas diferentes, pero el cerebro es el mediador primario de todos estos sistemas y lleva adelante la interacción del entorno y la genética a efectos más duraderos en la vida para poder moderar el comportamiento y el aprendizaje. Pero otra manera de decir esto es que el aprendizaje es social, es emocional y es físico. Y esta es una imagen de yo con Poppy, que es una de mis nietas, Poppy. Y pueden ver acá que estamos haciendo esto cuando ella estaba en kinder el año pasado. Ella acababa de terminar de construir una estructura para aprender los patrones y quizás tener algún concepto matemático. Estoy trabajando en un computador y ahora estoy tratando de mostrar la información. Y pueden ver acá, no solamente la información que ella también quiere la seguridad, el amor, el cariño, yo también. Ahora miremos el éxito escolar de Canadá en los retos de primera infancia, preescolares. Tenemos comparaciones internacionales y los logros internacionales que hemos logrado, pero también tenemos unos retos en nuestros programas de primera infancia, algunos en el pasado, algunos que siguen todavía con nosotros. Pero acá tenemos un ejemplo del éxito escolar y esta comparación tenemos a Canadá cerca de los principales en el aprendizaje escolar comparado con, haciendo una comparación de los niños de 15 años en 65 países. Y solamente pocos países tuvieron mejor progreso que Canadá. Y yo creo que Ontario y Quebec están dentro de las provincias canadienses, tienden a tener el mejor desempeño en esta comparación, mientras que hay otras provincias que no tuvieron tan buen desempeño.
Por otra parte, como dije anteriormente, Canadá no tiene todas las respuestas porque nosotros tenemos problemas en nuestros servicios de primera infancia. Los hemos tenido en el pasado y aún los seguimos teniendo. Por ejemplo, no tenemos una política nacional. Se trata de que cada provincia pueda desarrollar su propia política. Y como dije anteriormente, en todas las provincias no tenemos un sistema, no tenemos una plataforma, tenemos servicios desconectados. También tenemos unas marcas bastante bajas en los informes internacionales, un puntaje bastante bajo, que dicen que nosotros no hacemos suficiente para reunir el kinder y otras formas de programas de preescolares como el cuidado a los niños y las salas cuna. Dicen que no tenemos estándares nacionales. Entonces acá hay un ejemplo de hace 10 años, uno de estos informes que fallamos, y pueden ver que Canadá, nuestro gasto es mucho menor de su PIB, gastamos mucho menos dinero en los programas de primera infancia. Y en Estados Unidos, incluso Estados Unidos gasta el doble que Canadá. Entonces, nosotros tenemos vergüenza y podemos ver acá que los países nórdicos están gastando mucho más que ya sea Canadá o Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos invirtiendo en la primera infancia. Pese a que todo el mundo decía que los primeros años son los más importantes de la vida de un niño, todos decían eso anteriormente, los políticos, los reguladores, pero nadie ponía el dinero ahí. Pero eso está mejorando. También tenemos problemas en la falta de igualdad y en la participación también. Y esta cifra aquí en este gráfico podemos mostrar que la falta de igualdad y el uso de los programas de primera infancia, el gráfico nos muestra el porcentaje de niños que no tienen programa preescolar antes de ir al kinder. Entonces, esto es antes del kinder. Dentro de los niños más pobres, 63% no van a ningún tipo de educación preescolar antes del kinder. Pero las familias ricas, solamente el 30% de los niños de las familias ricas no tienen ninguna educación preescolar. Entonces tenemos un dicho, quizás ya conocen este dicho: los ricos se hacen más ricos. ¿Conocen ese dicho acá? ¿Tienen algo parecido? Los ricos se enriquecen más. Y nosotros queremos que todos mejoren y que haya más igualdad. Entonces el próximo gráfico muestra los datos de Canadá, pero datos que recolectamos en Toronto para los servicios preescolares por familias que no hablan inglés, en comparación con las familias que sí hablan inglés. Y esto fue recopilado en el 2005, antes de que empezáramos a trabajar en la integración de los servicios, para que fuera más fácil para todos los padres encontrar estos servicios. Y podemos ver acá que para las familias de minorías idiomáticas que no hablan inglés, rojo, no hablan inglés, comparado con las familias que sí hablan inglés, las familias angloparlantes están usando casi todos los servicios, mucho más que las personas que no hablan inglés. Y eso no es bueno para nada. Pero es verdad, incluso para los programas gratuitos, esto es la salud pública, los grupos de padres, programas recreacionales, programas de bibliotecas e incluso los centros de cuidado de niños de alta calidad son más usados para las familias angloparlantes que probablemente tienen una situación económica más favorecida, han estado más en el país. Y nos preocupa que nuestros niños, los hijos de los inmigrantes,
no tengan las mismas oportunidades. Entonces ahora para algunos de los servicios de integración que tenemos en Toronto y en Canadá, ahora estamos tratando de abrirnos paso para poder arreglar esto. Nosotros sí tenemos algunas fortalezas en Canadá que quiero mencionar acá o recordarles. Primero, como dije anteriormente, nosotros tenemos un apoyo más allá de los programas educacionales. Tenemos un sistema de salud universal donde todos los niños puedan tener acceso y que aborda problemas como, por ejemplo, unas visitas para los niños de 18 meses por una enfermera pública, y eso es para todos los niños que tengan 18 meses de edad, para ver cómo está desarrollándose el niño y quizás también considerar los servicios que pueda tener el niño si el niño tuviera dificultades. Entonces, escuchamos anteriormente que está tratando de llenar estas brechas entre el 0 y 2, el 0 y 4. 0 y 4 años, estamos tratando de hacer lo mismo. El sistema de salud da un poco más de ayuda para este aspecto. Tenemos la maternidad, o sea, el permiso de maternidad para los padres. Entonces tenemos iniciativas nuevas tratando de promover la cobertura y la integración de los programas de la primera infancia, por ejemplo en Quebec y Ontario. También nosotros creemos en basar los programas no solamente en hacer los programas, pero en las ideas que subyacen los programas. Entonces acá tenemos algunas ideas que son muy importantes en los gestores de políticas en Canadá. La importancia del niño para el desarrollo humano. Segundo, el darse cuenta de que al integrar los servicios de la primera infancia pueden fortalecer, y también la idea de que los programas de primera infancia no son solamente para los niños, sino que también son para los padres, porque pueden ayudar a los padres en términos de poder mejorar sus habilidades parentales, ayudarles a que el niño aprenda más y también ayudarles a los padres a que trabajen para que los padres y las madres puedan tener su vida laboral intacta. Entonces, tenemos algo que se llama una perspectiva de salud de la población. Es una visión de la salud y del bienestar que es muy amplia y está basada en considerar la comunidad. Y se trata de la consideración de la falta de igualdad, injusticias y cómo la salud física se desarrolla parcialmente como parte de los factores sociales y en parte el resultado de la educación. Y yo sé que Chile ha firmado con la Organización Mundial de la Salud y la comisión de esta acerca de los determinantes sociales de la salud, junto con Canadá, que fue uno de los primeros países que pudo firmar esta perspectiva para poder decir que la salud y el aprendizaje van de la mano y necesitamos mejorar la salud de nuestras poblaciones. Entonces ahora quiero hablar acerca de los modelos que tenemos en 2 provincias. Primero que todo en Quebec y luego en Ontario. Y acá tenemos esta hoja. Esta fue una hoja que me cayó en la entrada de mi casa, así que le puse una foto para poder ponerla en esta diapositiva para ustedes. Entonces, el modelo de Quebec es una inversión muy grande en los programas de primera infancia que ha estado ya lleva 14 años funcionando. Entonces, esto empezó con toda la inversión pública, la nueva inversión pública en la primera infancia en Canadá, en una de nuestras provincias, que predominantemente era francoparlante. En ese programa hubo motivaciones y también donde pudiesen ser
recibir cuidados los menores. Y ese fue uno de los factores que llevó a la creación de este programa. Pero también hubo interés en aumentar la tasa de natalidad en esa provincia de Quebec, porque en todo Canadá la tasa de natalidad ha ido disminuyendo con el tiempo. Canadá ha aumentado su población levemente por el hecho de que nosotros atraemos a muchos inmigrantes, pero las mujeres están teniendo cada vez menos niños y Quebec es la única provincia de habla francesa y tenía la preocupación de que podía desaparecer a la larga el idioma francés, ya que había una tasa de natalidad tan baja en esa provincia. Y entonces la idea era de que al incorporar la educación y el cuidado para la primera infancia, que eso podía constituir un incentivo para los padres en el sentido de que, bueno, ahora tenemos estos apoyos para poder ser padres y trabajar y por lo tanto tengamos más hijos. Y básicamente este programa lo que hace es otorgarle subsidios a los padres para brindar educación y cuidados a los niños de 4 años, de 0 a 4 años. Y la idea era que esto se brindara en centros de alta calidad financiados por el Estado, pero también recurriendo a algunos centros de índole comercial con fines de lucro, pero también se brindaban cuidados y educación a proveedores de cuidados que eran mujeres, por ejemplo, que cuidaban a 5 niños en sus hogares en circunstancias que, por cierto, eran reguladas. Ahora, este modelo ha sido exitoso en términos de algunos resultados generales. En primer lugar, ha significado que hay una mayor participación de la mujer en la fuerza laboral, también ha aumentado la tasa de natalidad y también ha significado mejores resultados por parte de los niños y niñas. Esta gráfica muestra datos acerca de los efectos en el mercado laboral desde el año 85 hasta el año 2009. Y esta gráfica básicamente lo que hace es comparar la participación de la mujer en la fuerza laboral en la provincia de Quebec en comparación con el desempeño que tienen las mujeres en Canadá en términos generales. Esta es la participación de Quebec. Abajo, esta línea ilustra las cifras para el resto de Canadá entre el 85 y el 2009. Y ustedes pueden apreciar que las mujeres en Quebec trabajaban menos que las mujeres en otras provincias hasta más o menos el año 2000. Y este fue el punto en el cual se incorporó esta nueva política. Y ustedes pueden apreciar que las mujeres en Quebec empezaron a trabajar cada vez más y en la actualidad tienen una mayor participación en la fuerza laboral en comparación con el resto de las provincias de Canadá. Quisiera señalar que, a pesar de los éxitos, hay ciertos desafíos que enfrenta el modelo de Quebec. La capacidad no ha logrado satisfacer la demanda, no hay suficientes centros públicos y por lo tanto existen listas de espera. La calidad ha sido una preocupación en la medida que se han expandido los programas y la calidad no se ha puesto a la par con esa expansión, pero Quebec está trabajando en resolver esos desafíos y también hay problemas de igualdad. Por ejemplo, no todos los niños participan. Por ejemplo, el 30% de los niños entre 2 y 4 años no están matriculados. Y entre los niños que no están matriculados, los niños más pobres son los que tienen una mayor probabilidad de quedar o de estar fuera del sistema. Además, esto no proporciona una plataforma o un lugar en todas las comunidades para estos programas destinados a la primera infancia.
para niños de 0 a 4 o de 2 a 4, para niños de edad preescolar, y por ende los programas todavía están muy diseminados y no están conectados adecuadamente con las escuelas. Ahora quisiera hablarles a ustedes acerca de nuestro segundo programa, donde en nuestra provincia hemos tratado de conectar los servicios con los sistemas de educación preescolar y utilizando los servicios o las escuelas como centros comunitarios para la educación preescolar. Y quizás nosotros nos hemos beneficiado o nos podemos dar el lujo de hacer eso porque en otras provincias ha disminuido la tasa de natalidad y por lo tanto tenemos básicamente muchas escuelas y grandes escuelas, pero con menos niños y niñas, y eso significa que tenemos más espacio disponible en muchas escuelas donde podemos alojar estos programas preescolares. Eso es lo que sucede en Canadá, pero creo que aquí en Chile no está bajando la tasa de natalidad, ni creo que a ustedes les sobre espacio en sus escuelas. Así que claro, ahí hay ciertas diferencias, pero de todas maneras quería conversar con ustedes acerca de nuestro modelo en Ontario. Y quisiera señalar que en nuestra provincia el gobierno habló muchísimo acerca de las motivaciones económicas, porque creo que el gobierno consideraba que las consideraciones económicas eran lo principal en la mente de los votantes y de los contribuyentes, y por lo tanto la retórica giró en torno al éxito económico, en torno a la preparación para el mundo laboral, pero también existía la tradición del desarrollo integral de los menores, al cual me referí anteriormente. Y lo que yo les voy a narrar acerca de cómo las cosas se desarrollaron en nuestra provincia se refiere mucho a la importancia que tuvo la investigación que se realizaba a escala mundial, como la investigación de Heckman acerca de la economía de invertir en la primera infancia. Ese es un ejemplo. Pero básicamente la investigación que demostró que este nuevo enfoque podría funcionar en Ontario. Y este proyecto en Toronto se llamó el Toronto First Duty Project, y yo me enorgullezco de haber encabezado la investigación. Eso formó parte importante de convencer a toda la provincia, no solo a Toronto, sino a toda la provincia, en el sentido de que podíamos hacer algo nuevo, de que podíamos integrar estos programas para mejorarlos. Y esta visión se basó en un apoyo integrado y en centros comunitarios en las escuelas para el desarrollo humano. En Ontario entonces se consideró que este tipo de enfoque sería una cura para esta fragmentación de servicios a la cual me he referido. Así es como se apreciaba anteriormente. Antes de comenzar con la integración. Entonces, a nivel del Estado existían diferentes ministerios que implementaban programas para niños y niñas, e incluso habían más ministerios de los que aparecen en esta transparencia que implementaban ese tipo de proyectos. Pero ahora estamos avanzando hacia un sistema donde la educación va a encabezar todo este proceso, a pesar de que existen otros programas relacionados con la salud, con servicios sociales, y que no son de índole educacional propiamente tal. Y ustedes pueden apreciar que a nivel de la comunidad también existían servicios que estaban desconectados, que no estaban vinculados entre sí. Por ende, había mucha fragmentación, mucho caos. Esta era la situación que nosotros enfrentamos en el año 2000. Entonces, este proyecto Toronto First Duty se diseñó para demostrar cómo nosotros podríamos integrar los servicios, cómo mejorarlos, comenzando con lo que teníamos. Y el propósito de este proyecto, o los propósitos, eran, en primer lugar, no solo hacer un proyecto de índole demostrativo, sino más bien utilizar el proyecto para poder estimular al Estado y a los diseñadores de políticas a diseñar una nueva política, y por lo tanto los investigadores universitarios ayudaron y contribuyeron a este proceso, pero fue básicamente la movilización educacional de los socios con los cuales trabajamos. Nosotros trabajamos con el municipio, con la autoridad educacional local, con otras organizaciones, con fundaciones interesadas en los niños y niñas, y todos ellos ayudaron a movilizar
movilizar el conocimiento proveniente de la investigación para poder compartir con las personas la experiencia que se había obtenido. Y el propósito de nuestra investigación no fue solamente para decir, bueno, vamos a implementar el proyecto y después de 5 años vamos a determinar si acaso funcionó o no, sino que fue un enfoque de investigación, de diseño, con el propósito de analizar el proyecto mientras se desarrollaba y para luego tomar medidas en función de cómo estaba resultando el proyecto, cómo les estaba yendo a los niños, y luego retroalimentábamos eso al proyecto con el propósito de mejorarlo. Por ende, fue básicamente un proceso de mejoramiento continuo que nosotros realizamos con esta investigación. Entonces, un poco acerca de este enfoque de investigación en diseño. Yo sé que muchos de ustedes no son investigadores o investigadoras. Quizás la investigación es algo que ustedes consideran que es importante y que no les entusiasma mucho, pero a mí sí me entusiasma muchísimo. Y esta idea de hacer esta investigación en diseño para poder ir mejorando empieza con el pensar acerca de ciertas ideas, y por ende uno lo que hace es elaborar una teoría acerca de cómo van a cambiar las cosas. Uno no dice simplemente los niños van a mejorar, sino que cómo van a mejorar nuestros niños y niñas. ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales los niños y niñas van mejorando producto de este programa? Y por lo tanto existe el programa, los procesos, los resultados de un mejor desarrollo para los niños, cómo funciona la teoría, y luego uno lo que hace es medir tanto los resultados como los procesos. Uno de los procesos es, por ejemplo, que vamos a mejorar la calidad, y por lo tanto hay que medir la calidad para determinar si acaso va mejorando o no. Y luego uno alimenta esos resultados relacionados con la calidad, con los procesos, a las personas que están implementando los proyectos, a los educadores, a las organizaciones, y eso les permite mejorar lo que están haciendo como resultado de todo esto. Esa es la idea que está detrás de esta investigación en diseño. Ahora, en una forma muy sintética, la historia de éxito del Toronto First Duty se relacionó con el hecho de que los adultos cambiaron el quehacer que ellos tenían con los niños y niñas en forma cotidiana, y por lo tanto el personal cambió sus vidas al reunirse y cambiar lo que hacían con los niños. Pero al mismo tiempo los apoderados también mejoraron lo que ellos estaban haciendo como resultado de su participación en estos programas. Una de las grandes lecciones entonces de este proceso es que las personas se sintieron empoderadas para poder hacer un cambio. Los profesionales, los educadores se sintieron educadores y decían, nosotros podemos marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque estaban responsabilizándose por el mejoramiento. No les llegaba simplemente de arriba un programa para poder simplemente implementarlo, sino que se les dijo, ustedes pueden pensar en esto, ustedes pueden mejorar la vida de sus niños y niñas. Vean cómo les está yendo, ahora están mejorando. Fue algo que realmente los empoderó, y lo mismo sucedió con los apoderados. Se entusiasmaron muchísimo, se sintieron más empoderados al formar parte de estos programas y al vincularse con estos servicios, y por lo tanto nosotros sí descubrimos que se apoyaba a los niños y niñas en su desarrollo. Ahora, otra forma de señalar todo esto es haciendo un listado de las cosas que nosotros detectamos. En primer lugar, es posible integrar lo que ya existe. Sin embargo, es difícil, especialmente al inicio, porque cuando uno trata de juntar a las personas, todos piensan, nosotros lo podemos hacer de mejor manera, lo hemos estado haciendo de tal o cual forma siempre, y por lo tanto existe una resistencia al cambio. Y yo creo que conforme a nuestra experiencia, esto tarda 3 a 5 años en empezar a funcionar adecuadamente. No ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, a veces doloroso, pero luego resulta ser muy interesante. También descubrimos que la integración de los servicios es capaz de mejorar la calidad, puede apoyar a los apoderados, tiene un impacto positivo sobre el resultado de los niños y niñas, y nosotros consideramos, o la investigación demuestra, que el uso de este enfoque de investigación en diseño puede ayudar
ayudar a mejorar los programas y para ejercer una influencia sobre los programas. Y por lo tanto la política en Ontario, que fue resultado de esto, es en parte el resultado de este programa Toronto First Duty, y fue un enfoque en dos ámbitos. En primer lugar, la visión general de algo que nosotros denominamos el Best Start, el mejor inicio. Esta fue la visión que se desarrolló más o menos en el año 2005-2006, después de que el programa Toronto First Duty había informado sus primeros resultados, y básicamente fue la integración de servicios que se ofrecían en las escuelas y en la comunidad, y iba desde la concepción, es decir, antes del nacimiento hasta los 8 años de edad. Esa fue la visión. Ahora, nosotros seguimos manteniendo esa visión, pero al igual que ustedes y que todo el mundo, no contamos con el financiamiento suficiente como para poder llevar a la práctica toda esta visión al mismo tiempo. Lo que sí hemos logrado hacer y que ha constituido un paso realmente muy importante es integrar el cuidado infantil y el kinder para los menores de 4 a 5 años. Y esto ha recibido un importante financiamiento, y por lo tanto todos los niños y niñas en Ontario antes del año 2014 que tengan 4 o 5 años de edad van a estar en un kinder durante todo el día, con la posibilidad de llegar incluso más temprano que el horario escolar y de permanecer en esas instituciones después del horario normal también, con un horario más amplio. Esa es la realidad para los kinder, para todos los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. Y estos programas se desarrollan en aulas de kinder con más o menos 26 niños y niñas y 2 educadores. Un educador es un profesional, es un educador o educadora de primera infancia, y después hay otro profesional que es profesor o profesora de kinder, y trabajan como equipo con estos niños. Ahora, el currículum es un currículum basado en actividades lúdicas que enfatiza el aprendizaje a través del aprendizaje activo y también a través de la instrucción propiamente tal. Y nosotros podríamos hablar acerca de este programa desde 2 perspectivas. En primer lugar, desde la política tradicional del monitoreo, si acaso les está yendo bien a nuestros niños y niñas o no. Esas son las preguntas que normalmente formulan los políticos, pero también podríamos preguntar, bueno, ¿cómo podríamos evaluar este programa para ir mejorándolo en el tiempo? He aquí un informe de nuestro Ministerio de Educación que fue evacuado el mes pasado y que compara a los niños y niñas que estaban en este programa de día completo en comparación con aquellos niños y niñas que todavía no llegaban a participar en ese programa. Y les puedo decir que este último grupo que no estaba en el kinder todo el día, sí estaba mediodía en el kinder. Y los niños y niñas que estaban en el kinder todo el día tenían menores riesgos en las categorías de desarrollo humano, que son la competencia humana, lenguaje y cognición, comunicación y conocimientos generales. Pero cuando estos informes aparecieron en la prensa el mes pasado, los oponentes políticos al gobierno y otros dijeron, bueno, pero esa es la investigación del gobierno y por lo tanto no es confiable. En primer lugar, esos informes se basan en las calificaciones de los docentes que calificaron a cada uno de los niños y niñas en sus aulas. Y quizás, claro, podría existir un sesgo en ese sentido, pero hay también un informe que fue producto de otro estudio realizado por otra fuente muy confiable de investigadores, y esa es mi esposa. Así que la doctora Janet Pelletier, ese es su nombre. Tengo que mostrar el nombre de mi señora. Ella está haciendo una investigación independiente en cientos de niños y ella está haciendo observaciones directas de los niños, sí, y no las calificaciones de los profesores. Entonces, esta investigación pudo probar a los niños con diferentes medidas, pero también los entrevistaron, averiguaron qué pasaba con sus vidas, y acá tenemos un ejemplo de algo que ella encontró que en realidad apoya
la posición del gobierno y en general su investigación con estas otras medidas y estos estudios independientes apoyaban sus hallazgos acerca de que los niños sí estaban teniendo mejor desempeño. Pero acá hay un ejemplo muy interesante de una prueba de la autorregulación. ¿Se acuerdan eso de la capacidad del niño para poder inhibirse, para actuar con flexibilidad, etcétera? Entonces, estos son pruebas de autorregulación y se llama cabezas, dedos de los pies, hombros y rodillas. Esa es la prueba. Entonces tenemos al niño. A los niños les gusta porque es como un juego. Entonces, tócate la cabeza, tócate los dedos de los pies, los hombros y las rodillas. Y ahora le dicen, cuando yo diga, tócate la cabeza, yo quiero que te toques los dedos de los pies. Entonces tienen que hacer algo que es diferente hacer que lo que se les está diciendo que hagan. Entonces están inhibidos y tienen que ser flexibles. Entonces uno dice, tócate la cabeza y se tienen que tocar los dedos de los pies. Y imagínense, o sea, a mí me costaría hacer eso en realidad, si tuviera que hacerlo. Pero acá tenemos los datos y podemos ver que los niños y las niñas que han estado en el kindergarten de todo el día están teniendo mucho mejor resultado en la autorregulación que los niños que solamente han tenido mediodía. Entonces, básicamente el programa funciona en esa manera de monitorear, pero como dije anteriormente, no queremos probar a los niños. También queremos escuchar sus opiniones, porque no se trata solamente de que los adultos son importantes, sino que los niños sí mismos, estos niños son los que viven el programa. Ellos deberían ser los que estamos escuchando y poder escuchar cuál es su opinión. Entonces, mi esposa, la doctora Jeanette Peterinelli, tiene un método diferente. Hace que los niños dibujen y los entrevista con títeres. Entonces los niños tienen los títeres y el niño tiene que elegir un títere para sí mismo y elige un títere para la persona que lo está entrevistando, que va a hacer las preguntas. Entonces los títeres hablan entre ellos y los niños dicen muchas más cosas cuando están jugando a través de un títere en vez de cuando son entrevistados. Entonces a ellos se les hacen preguntas como: cuéntame qué es lo que pasa en tu programa o qué pasa en tu día a día, y también qué es lo que más te gusta acá, qué es lo que menos te gusta de acá, qué es lo que no te gusta. Y aquí tenemos algunos de los resultados. Estos son transcripciones de lo que estaban diciendo los niños y no voy a leerles esto porque está traducido. Y básicamente esto es un niño que tiene un kinder de medio día y el niño tiene que ir a que lo cuide una nana el resto del día. Entonces hay mucha transición porque el niño tiene que ir a jugar solo, ver televisión, y hay muchas transiciones que no son oportunidades en las que el niño esté aprendiendo necesariamente. Y por otro lado, acá tenemos una transcripción de lo que dijo un niño, un niño que tenía el kindergarten de todo el día, que estaba integrado con la educación, y podemos ver que hay muchas más oportunidades para el aprendizaje profundo. Y acá tenemos la transcripción de lo que estaba diciendo el niño. No les voy a dejar leer eso porque en realidad nos queda poco tiempo, pero acá tenemos un gráfico que muestra qué es lo que les gusta acá. ¿Y qué creen que es lo que más les gusta a los niños? Jugar, obviamente. Así que piensen en eso cuando decimos cuál es el mejor programa. Nosotros somos adultos, pero los niños dicen, bueno, lo que sea que ustedes hagan que sea como un juego para que ellos sigan jugando. Muy bien. Hay retos en nuestro modelo. Nosotros nos preocupamos acerca de la investigación que está mostrando que los juegos al final del kinder, donde si acaso se van a mantener los juegos a nivel del colegio, y parte de eso hay que pensar es que quizás la escuela necesita tener hacer un mejor trabajo para poder mantener estos juegos. Y eso es algo que nos preocupa. Y también nos preocupa el hecho de que ¿qué pasa con los niños que tienen menos de 4 años de edad? ¿Cómo podemos trabajar en la visión e integrar estos servicios para ellos?
necesitamos equilibrar esto, mostrando que esto es algo bueno, es positivo y que estamos mejorando. Sabemos que esto no es perfecto, estamos mejorando, vamos en camino. Podemos decir cosas como, bueno, los programas funcionan más o menos, pero podría funcionar mejor, porque quizás los políticos van a decir que no está funcionando perfectamente y no lo van a desechar. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio político en saber qué decir al respecto. Y lo último que quería mencionarles, pero yo creo que ya se me acabó el tiempo, era el desarrollar un programa basado en juegos que sea afectivo para los niños. Vale ser que tenemos este currículum de juegos, hacer que funcione mejor. Y yo creo que el gobierno tiene que ser felicitado porque ellos pusieron estos programas para un kindergarten del día completo, pero lo llamaron como una cara feliz porque nosotros aprobamos la idea de mantener este programa en un boceto para siempre, que es lo que dice el gobierno, porque siempre deberíamos estar mejorándolo. Entonces no es algo fijo, es solamente un bosquejo. Entonces parte de nuestra investigación es mirar acerca de cómo estos programas están funcionando. Estamos mirando dentro del aula y estamos mostrando, por ejemplo, cuando miramos la autorregulación o el compromiso en diferentes partes del día escolar, en diferentes contextos, nosotros podemos comparar la transición, los momentos de juego, las instrucciones de pequeños grupos y las instrucciones para el grupo completo, y nosotros calificamos a los niños acerca de qué tan comprometidos están en esta parte, si acaso de verdad están comprometidos, si acaso se están regulando a sí mismos. Entonces esto es que el verde es muy comprometidos y el azul es para nada comprometidos y el rojo es entre medio. Entonces en el juego están muy comprometidos, pero también están bastante comprometidos en las instrucciones para grupos pequeños, pero no están muy comprometidos en las instrucciones para todo el grupo ni también para las transiciones. Entonces hay que pensar cuáles son los mejores momentos para poder instruir a los niños. Y también hemos podido mirar a los profesores de kinder y las instrucciones y en el mismo contexto. Y la próxima diapositiva muestra el kinder, las instrucciones para el kinder en los grupos completos comparado con los grupos más pequeños. Y esta es la cantidad de tiempo que se pasa en las instrucciones de los grupos completos y pequeños. Y podemos ver que los profesores de kinder tienen muchas más instrucciones. Tienen una mejor recepción en los grupos más grandes que en el grupo pequeño, pero aquí es cuando los niños están menos comprometidos. Entonces quizás deberíamos cambiar esto, hay que invertirlo y concentrar las instrucciones cuando están en grupos pequeños. Esto es para mostrarles a los profesores que ellos pueden desarrollar sus propias capacidades para poder mirar qué es lo que están haciendo y pensar acerca de mejorar esto. Y así pueden desarrollar lo que a nosotros nos gusta llamar una práctica comunitaria al hablar y comunicarse con todos. Cuando los profesores hablan de ideas, cuando hablamos todos en conjunto acerca de las ideas y cómo podemos mejorar usando información de buena calidad. Nosotros creemos que ese es el secreto para un modelo exitoso. La gente cuando se reúne y hay relaciones y hay empoderamiento y esta motivación para poder mejorar las cosas. Así que yo podría hablar de modelos y de investigación todo el día, pero cuando se trata de la gente, la línea frontal, los padres y los profesores, ellos son los que tienen las ideas y las capacidades. Entonces hay lecciones generales de nuestro modelo acá. Yo creo que he dicho suficiente al respecto. Yo creo que estas son ideas para que nosotros las consideremos. No les voy a decir acá hay un modelo que deberían hacer. No les voy a decir que hagan esto porque eso no funciona. Y finalmente quiero decir muchas gracias por escucharme. Aquí tienen otra de mis nietas. Muchas gracias por escuchar.